Las experiencias cercanas a la muerte cambian a las personas y eso fue lo que le pasó a nuestro amigo José Morales, este médico que tengo aquí ahora mismo, este amigo, que puedo llamarlo amigo, a quien, bueno, pues tuve el privilegio de poder conocer personalmente y a quien ya estuvimos aquí, ya tuvimos aquí en el canal, pues para hablarnos de su experiencia cercana a la muerte y hemos vuelto a invitarlo porque acaba de publicar un libro titulado Lo que la muerte me enseñó, en el que nos habla de cuatro pilares importantes dentro de lo que es la experiencia transformadora de quienes la han vivido, y así lo relatan, que es una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Bienvenido, José Morales, y bienvenido, y sobre todo, felicidades por esa criatura que acabas de publicar, que sé que la tienes ahí. Hola, Hola, Amado, muy feliz de estar contigo y con tu audiencia. Pues el placer es nuestro. Felicidades nuevamente por ese libro que acabas de publicar en Roca Editorial, titulado Lo que la muerte me enseñó, en el que, bueno, hablas de lo que ha sido tu proceso, que fue realmente transformador. Podría decirse que no eres la misma persona, o por lo menos volviste con un propósito renovado. Y hoy has venido aquí a hablarnos precisamente de eso. Nos va a contar qué es lo que la muerte le enseñó a José Morales, que tuvo una experiencia cercana a la muerte brutal, fascinante, que como veis lo dejó tocado en el mal y en el buen sentido de la palabra. José, cuéntanos. Pues bueno, si quieres lo pongo todo en contexto. El- yo hace 3 años tenía una enfermedad grave en el corazón. A consecuencia de eso tuve una parada cardíaca y durante esa parada cardíaca yo experimenté una, una situación, unas vivencias eh, totalmente desconocidas para mí y que era en esencia el relato que habéis oído muchas veces, que ha tenido mucha gente, muchas personas, un relato subjetivo que tenemos las personas que hemos pasado una ECM, que a veces hay personas que es más importante una parte que otra del relato, pero que en mi caso, y resumiéndola mucho, consistió en que tras caer desvanecido al suelo, tuve una experiencia de túnel, llegué a un lugar maravilloso donde sentí una conexión extraordinaria con el universo, me encontré con un ser querido que era Tomás José y con quien me pasó una interacción y con otra persona que lo cuento en el libro y que él ha tenido una importancia mm, totalmente sorprendente para mí, mediante un hecho paranormal que explico en el libro y que si quieres podré explicarte Es también que eso no después. nos lo habías contado en la anterior entrevista, que por cierto, si quieren ustedes conocer todos los detalles de la experiencia cercana a la muerte de José Morales, tenemos la entrevista que le hicimos hace poco en el programa, la estamos poniendo aquí también en vídeo relacionado, pero precisamente eso, eso no nos lo habías contado. Existe una razón que te contaré enseguida. Como te digo, esa experiencia con dos personas, una yo no le daba importancia hasta que comprendí su significado y que después te cuento si quieres, porque es una historia muy bonita y que explica en el libro. Eh, y, y después mi interacción con un ser de luz que me permitió revisar mi vida, ver mis errores y ante los cuales yo tuve un enorme deseo de reparar mis errores en el pasado y se me permitió volver. Pues eso es, y bueno, y desperté en mi cuerpo, estuve durante unos meses que no se lo conté a nadie, después empecé a contarlo a un círculo cada vez mayor. Y si quieres, mira, te puedo contar, porque es una historia muy bonita, lo de, lo de la, lo de la experiencia paranormal. Eh, Se me no sé si encantaría. es decir, entiendo que tampoco te lo he contado en privado, porque es que hace muy poco, hace muy poco que saqué del armario esa historia y te explico el porqué. Esa historia está ahí desde el principio, pero era una historia reservada para mí, porque
Para ponerte en contexto, cuando yo me encuentro con mi amigo Tomás José, con el cual pasan una serie de cosas, yo veo eh, como con un poco más lejos a una persona que yo conocía, una persona que era una persona importante de Lérida, de tal forma que he tenido que cambiar, enmascarar todo lo que puedo en su personalidad, no los hechos, que los hechos son 100% ciertos, porque si no mucha gente sabría a quién me refiero en mi entorno, en mi ciudad, ¿eh? Pues como te digo, el- pero aquella persona no interactuó conmigo, solamente me miró y me transmitió un recuerda que estoy aquí. Fíjate qué situación tan enigmática. Estamos hablando de Mira, personas fallecidas, ¿vale? una persona Cuando has fallecida, mencionado a Tomás José, estaba fallecida, y estaba esta persona fallecido. también. Lo digo porque hay Esto es gente en mi que... sí, en mi ECM, como digo, yo interaccioné con un fallecido, un gran amigo mío, con el cual tuve una interacción emotiva muy grande, pero en cambio con esta segunda persona, que además era muy conocida en mi ciudad y tal, como te digo, pues no hubo ninguna interacción, solamente ese recuerda que estoy aquí. Bueno, pues pasó pues prácticamente 2 años sin que yo entendiera cuál era el significado de esa experiencia. Y te diría de que más, quizás 2 años y medio. Mira, en verano del año pasado, me llamó una emprendedora de Barcelona, y para proponerme que diese una conferencia en su centro. Empezamos a hablar y yo te resumo la historia, ¿eh? Empezamos a hablar y resulta que somos de la misma ciudad, de Lérida. Me dice, bueno, usted como está en Tarragona, yo vivo en el Delta del Ebro, ¿eh? Pues como usted está en Tarragona, yo vivo en Barcelona, pero yo soy de Lérida. Y le digo, pues yo también. Entonces somos de la misma ciudad. Bueno, quedamos emplazados a un segundo encuentro, y en este segundo encuentro, pues casi ya cuando nos despedíamos, me dice que me trataba con mucho respeto, ¿no? Me dice, oiga, doctor, dice, y por casualidad, pero ya eso, ya cuando ya estaba casi a punto de apretarlo, de cerrar, por casualidad, eh, ¿no habrá alguna cosa que usted no haya contado, o porque no se haya acordado, por lo que sea? Y esto que yo lo tuve en secreto, y nuestros oyentes tienen que saber que nosotros dos nos vimos estas Navidades y no te lo conté, ¿verdad? No, no, tú no me lo Uy, que no, contaste. Nosotros, o sea, nosotros no te nos lo, vimos y tú esto no me lo contaste. no te lo conté, te conté todo lo demás, pero esto no. ¿Por qué? Porque hemos estado, mi editora y yo le di, es cierto, cuando yo comprendí lo que ahora te voy a explicar, yo se lo expliqué a mi editora, y mi editora me dice, oye, tienes que meterlo en el libro. Y yo, no, no, no. Y ahora entenderás el porqué, ¿eh? Y hemos estado porfiando hasta casi llevar el libro a prensa, ¿eh? Bueno, la historia que he de seguir es que, hablando con esta persona, dice, pues los dos somos de Lérida, qué casualidad. Y me dice eso en el segundo encuentro. ¿No hay algo que no haya usted obviado? Dice, sí, que solo tú entenderás. Y se quedó una voz, bueno, y se lo repetí 3 veces. Solo tú puedes entenderlo. Hay algo que no he contado a nadie, solamente a mi esposa, y solo tú entenderás. Y si tú miras la grabación, que no te la enseñaré por, por respetar a la otra persona, pero, eh, pero sé que puso una cara de extrañeza, como diciendo que solo yo entenderé qué quiere. Y claro, pues la respuesta natural dice, bueno, ¿y qué es lo que no entenderé? Le digo, mira, le digo, había una persona unos metros más allá, y esa persona es Pip, y ella se echa a llorar, se echa a llorar. Entonces se echa a llorar de una forma tan desconsolada que yo me sentí, me sentí muy violento, la dejé llorando 5 minutos, y al cabo de ese tiempo
ella, ella pues recuperó la compostura. Tú imagínate el contexto, ¿eh? Ella en Barcelona, yo en el Delta del Ebro. No nos conocíamos de nada, no sabíamos nada el uno del otro, no había ningún conocimiento previo. O sea, no hay ningún conocimiento del contexto de nadie. Y entonces me dice, le digo, mira, digo, yo no entiendo nada de por qué te has echado a llorar. Dice, y me dice, ay, José, dice, es que esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Le digo, mira, le digo, perdona, pero no lo entiendo. Le digo, sí, es que, y me dice el nombre, es que tal es mi padre. O sea, la persona que tuviste en el más allá, o sea, ese encuentro que tú tuviste, aparte del que tuviste con Tomás José, Dos era el años y padre de medio esta antes, chica. era el padre de esta chica, Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. era el padre de esta chica, pero era peor, porque, porque era su padre en una relación secreta. Ese hombre, muy conocido en mi ciudad, era un hombre casado, pero enamorado de la madre de esta chica. O sea, que era una hija ilegítima no reconocida. Entonces, resulta que ella, es decir, lo vio siempre por casa, sabía que era su padre, lo trataba como un padre, ¿no? Ella también era una mujer abandonada por su marido y, y entonces, bueno, pues entre ellos nació el amor. Y tan dramático, y ella y este hombre le pagó los estudios, le quiso mucho, entonces tenían unos encuentros semanales a los cuales se llevaban a la nena. Vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya Entonces tela. siempre lo vivió como su padre, le pagó los estudios, todo lo que tú quieras, ¿no? Y se veían, ya te digo, una vez por semana. Pues Pero tú a este hombre lo conocías, quiero yo suponer, lo ¿no? O sea, conocía, tú no lo ves en yo lo ese sitio conocía. por casualidad, sino No, no, que no, yo lo conocía, lo que no pero sabías lo era que eso. no sabía eso. Claro. Wow. Simplemente di un nombre que lo he enmascarado en el libro, claro está. Eh, Normal, sí, claro. y cuando lo dije, se echó a llorar. Pero fíjate, mira, la historia es muy bonita, porque, porque le digo, yo no entiendo por qué te has puesto así. Dice, es que hay una historia secreta eh, y resulta que es que eso, es decir, es mi padre, tenía una relación secreta. De hecho, esta persona y mi madre tenían planeado de, de- para cierta fecha el que ya se separaría de la mujer y tenía una casa preparada para irse a vivir con esta mujer que es a la que amaba, a la madre de esta chica que yo le he llamado Inés en el libro. Qué fuerte, José, qué Pues si fuerte. vieras, no te lo enseñaré por no desvelar su Ya. identidad, pero si vieras cómo llora, te se partiría No, el pero alma. tú sabes que yo soy una tumba. También tengo que decirle a los oyentes que José ha ido asimilando su experiencia cercana a la muerte y todo lo que le pasó paulatinamente, porque cuando él regresó a la vida se quedó tan tocado, pues por lo que había visto al otro lado y por lo que supuso esa experiencia para él, que ahora también nos va a desgranar en esas cuatro enseñanzas, en esos cuatro pilares que ahora conforman su vida, que pasó meses sin contárselo ni a su esposa. O sea, y que luego yo sé que tú, cuando nos vimos y tú me empezaste a contar, decías, te voy a contar la versión corta, ¿vale? Y aún así estuvimos horas y decías, y esto, pues, sabes, que yo sé que tú tenías tus cositas, ¿vale? Que tú fuiste reservado hasta para eso. O sea, es que me parece Bueno, a brutal. ver, ahí me pasó lo que llamo la noche oscura del alma. Durante medio año yo no asimilé, hasta que no asimilé bien la experiencia, no pude, verbalizarla. Y cuando lo verbalicé, de hecho, estaba destinado a ser una experiencia para mí mismo y para mi entorno más próximo. Pero me ocurrió una circunstancia y fue que pude comprobar, y ya hablamos de eso en la pasada entrevista, creo, el poder sanador que tenía
el explicar mi experiencia a personas en duelo. Que claro, yo si había vuelto a reparar, dije, mira, este es el camino. Ayudar a personas que, que sufren por la ausencia de un ser querido. Y esto, yo cambié mi debate de el por qué a mí, por qué no sé qué, por qué no sé cuántos, lo comprendí que comprendí que era una bendición y entonces pasé del por qué a mí, que quedé en que no lo sé, porque no he hecho nada para merecerlo, a un para qué. Y en el para qué se me ha ido revelando. Y el para qué, ya digo, son poquitas cosas, pero una de ellas, quizás la más visible, es que me dedico a ayudar a personas en situación de duelo. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque realmente eh, tú casi que empezaste a abrirte un poco cuando te diste cuenta, cuando llega una paciente a tu consulta que está totalmente destruida, deprimida, con una depresión muy grande por la pérdida de un ser muy querido, y tú ahí te lanzas a decirle, si yo te dijera que tú lo vas a volver a ver, ¿te das Para cuenta? recordarlo a las personas que no lo hayan visto, la versión corta, cuando entra, yo con el ordenador allí en mi consulta, yo soy médico de familia, y bueno, en este momento jubilado, pero en aquel momento en activo. Eh, pues yo estoy pendiente de mi ordenador, yo ya había hecho pública mi historia en mi entorno íntimo, pero poco más, ¿no? Yo estando en el ordenador, entra ella y le digo sin mirarla, bueno, pase, pase, mm, ¿cómo está usted? Y me dice, ¿cómo quiere que esté después de perder a mi hijo? Es decir, me quedé sorprendido, le digo, siéntese, por favor, y me explica. Me explicó, algo que después también vi reflejado en la historia, que 5 años antes, y de esto pues ya hace 1 y medio o una cosa así, pues el- su hijo fue atropellado por un conductor ebrio. Y entonces, bueno, pues ella vivía un duelo, un duelo, lo que llamamos un duelo patológico, un duelo cronificado, en el cual pues estaba tan mal como el primer día, o peor, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, cuando me dice eso, le digo, bueno, y bueno, su hijo no está, pero no tiene usted la esperanza de volver a verle. Y me dice ella con cinismo, "Ja", dice, dice, mm, yo no creo en esas cosas, dice, y ¿sabe qué? Que nadie ha vuelto para contarlo. Y yo con un gesto serio le digo, pues yo sí. Se quedó, se quedó también chocada y yo seguí. Y le digo, mire, le digo, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo allí vi a un amigo que tenía graves deformaciones, lo vi bien, como antes de ser operado, lo vi en su mejor momento. Y yo tengo el convencimiento que usted verá a su hijo, pues, guapo, lo verá bien, lo verá pues en su mejor momento. Y ella, con un tono reflexivo, dice, pues si lo dice mi médico tendré que creerle. Y eso que me ocurrió con esta persona, pues lo he podido constatar con otras cuando entramos en las distancias cortas, con otras personas en duelo. El hecho de haber tenido una ECM en primera persona eh, y, de, y de ser médico, ser una persona de ciencia, no ser una persona que lo hace ni por alimentar el ego ni por un interés económico, que yo todo lo que hago es gratuito, ¿eh? Pues lo hago desde la motivación de la compasión, un poco para devolver y compensar pues, las cosas en este mundo tan falto de amor y con tantos problemas activos en estos momentos.
¿sabes? Ustedes lo acaban de escuchar. José Morales se convirtió en voluntario de la vida y es verdad que él ayuda gratuitamente a todas las personas que están pasando, pues fundamentalmente por un proceso de pérdida, de duelo. Fíjate, José, aquí hay mucha gente que nos escucha, que nos comenta, que nos habla de eso, ¿no? De pérdida, de duelo, de estar pasándolo muy mal. Incluso algunos nos escriben y nos cuentan, bueno, pues normal, ¿no? Los que hayamos pasado por eso, los que hemos pasado por eso, pues sabemos lo duro que es, ¿no? Cuando tienes a un familiar, a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, ¿no? Eh, a tu esposa, a tu esposo, en condiciones muy duras, enfermedades terminales, pérdida, ¿no? Y que es como, está deprimido el paciente y está deprimido el que lo cuida, el cuidador, ¿no? El familiar, porque es como... Y te preguntan a veces, ¿no? Que nos han preguntado y nos han dejado, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi madre? ¿Qué puedo hacer, no? Y es que son procesos duros eh, y en estos casos, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se les puede ayudar, José? Pues mira, esto necesita una respuesta más reflexiva, porque la pregunta es buena y la respuesta te la quiero dar, si me permites, un poco pormenorizada, ¿eh? Pero siempre intentaré ser lo más escueto posible. Mira, Puedes hablar lo que quieras. No hace falta que seas mira, escueto. como hemos dicho, bueno, intentaré ser lo más claro y didáctico posible. Mira, como hemos dicho, muchas personas cuando vuelven ven las cosas de forma diferente. Mismo, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, ¿no? que han tenido una ECM ven la muerte de otra forma, le pierden el miedo. ¿Por qué? Porque deja de ser algo terrible para ser algo maravilloso. O sea, a ver, yo no quiero morirme, pero yo sé que morir no es el final, sino una transición y lo que te espera es algo maravilloso, es algo hermoso. Yo no, es decir, ni yo, y eso lo verás en todos los casos. La gente, las personas que volvemos, y volvemos con un relato muy similar, lo primero que te dicen es, yo veo ahora la vida y la muerte de otra forma muy diferente. La muerte, desde luego, sin dramatismos, porque es la puerta a una transformación, y la vida también diferente porque es que el, eh, que se desmonta el ego. Es decir, yo, el, eh, cuando, mira, yo me confieso, mira, me confieso aquí ahora y, y yo pues reconozco que, que he sido una persona con un ego enorme, con un ego inflamado, es decir, que si fuera un tumor sería más grande que mi cabeza. Y que, Me lo contaste y dices, yo no soy nada de, no me parezco en nada como era, amado. sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, no es de un día para otro, no vuelves iluminado. No vuelves transformado como si tuvieras la iluminación eh, de, de, ¿cómo decirte?, de un santo que ha visto. No, no, es decir, vuelves transformado de una forma que cuando digieres esto, pues dices, a ver, al final he digerido este, este atracón que tenía de espiritualidad y ahora comprendo que, y una de las cosas que comprendes es que, vamos a ver, somos en muchos casos personaje, somos ego, ¿eh? Somos algo artificial, algo que va bien para el día a día, pero no somos la esencia. ¿Eh? Yo lo comparo esto como que cada persona somos un recipiente con una determinada capacidad, ¿no? Y tú imagínate que ahí tú tienes en ese recipiente, en esa vasija transparente, por ejemplo, una, una vasija de cristal, ¿no? Pues en esa vasija de cristal tiene la capacidad que tiene. Si eres grande, pues cabe mucho líquido. Si es pequeñita, pues cabe poco líquido, pero está a rebosar. Y está a rebosar de dos cosas, agua y aceite.
Esto es una metáfora. Sí, mira, fíjate, mira, imagínate. Entonces, el, el agua, el agua cristalina, eso es la esencia, ¿no? Eso es el ser. Mientras que el aceite en la superficie, pues es el personaje, el ego. ¿Qué pasa? Hay personas que es que dices, prácticamente todo es aceite, ¿sabes? Todo es personaje, todo es ego. Bueno, pues yo era uno de esos, ¿sabes? Y además, y yo hoy día tampoco no estoy acabado de hacer, por decir así. Es decir, yo lo que he hecho es ir poniendo más agua, siendo más meditando, profundizando en mí, intentando ver las cosas de otra forma, cada vez haya más agua cristalina y haya menos ego, ¿no? Intento desplazarlo hacia afuera, ¿no? Y, y mi sueño, que no es mi presente, es que todo mi ser sea agua cristalina. Qué, Ahí, qué, qué bonito eso. sí, sí, sí. Entonces, como digo, estoy en ello, ¿eh? Yo soy una persona inacabada, tengo mucho por mejorar. Cada, cada buena acción es un pasito hacia adelante, ¿no? Cada, cada momento de egolatrismo o de egoísmo, ¿no? Pues es un pasito atrás, ¿no? Y como todo ser humano, pues bueno, estoy como eso, es decir, a veces, a veces como los cangrejos y a veces un pasito adelante, ¿no? Pero bueno, es un proceso, es un proceso con el cual estoy comprometido y ayudar a las personas, la verdad es que me hace sentir bien. Y como te digo, el personaje se va desmontando, ¿no? Pues como decía, veo que hay cuatro momentos que los hay en mi ECM y lo hay en los de muchas personas, que son el de estar en un paisaje, en un entorno natural, a veces es en un entorno difuso, es decir, cada uno lo ve de una forma. En mi caso era un paisaje alpino, con mucha felicidad, con mucha conexión con el universo. Hay otro momento en el cual yo vi a un ser querido que era Tomás José. También vi una segunda persona que era indiferente para mí y que no lo comprendí hasta después qué es lo que había pasado. La revisión de vida y el perdón tanto a las personas que te han hecho daño y el perdón a uno mismo, que muchas veces uno se siente avergonzado de cosas que ha hecho y uno tiene que perdonarse a sí mismo y el volver con propósito. Entonces, a partir es pues esos cuatro momentos, pues me pusieron sobre la pista de los cuatro poderes, ¿eh? Entendiendo por cuatro poderes, lo que había ahí que ocasionaba cambio en las personas, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro poderes? Mira, uno es el poder de la conexión, ¿eh? La, la- la, lo que es la unidad, ¿eh? Lo que dicen los grandes místicos, me sentí uno con el ser amado, ¿no? En San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Pues eso. Eso hay gente que le ha transformado profundamente. Hay gente que no quiere volver. Están tiene una comprensión tan amplia que cuando vuelven, como le pasó al doctor Sansegarra, la paciente, en lugar de decirle, uy, muchas gracias por haberme salvado la vida, le dice, menuda putada me hizo usted, doctor Sanz, haciéndome volver a la vida. Yo estaba muy bien allí. Ojalá no me hubiera reanimado. Eso, eso fue, entre comillas, el comentario agradecido que recibió el doctor Sanz de una de sus pacientes y que le puso sobre la pista, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Mira, cuando yo me encontré con ese amigo, el poder de la comunicación y del amor. Es decir, la gran fuerza que es para un ser humano el amor que sienten las mamás por sus hijos, los amados entre ellos, un hijo por sus padres, un amigo por otro amigo. Esto es otro poder, ¿no? Y entonces yo lo relaciono con la comunicación,
con el reencuentro de seres amados. El otro poder es el poder de la revisión de la vida, porque cuando nosotros reflexionamos sobre nuestro pasado y sobre el impacto en las personas que nos rodean, a las que amamos, con el perdón a los demás, el error, los errores que nosotros hemos cometido y nuestra propia autocompasión, también esto es un factor de cambio tremendo. Mucha gente dice al volver, qué lástima de años perdidos, pues en rencores y en historias pequeñas, cuando, mm, cuando las cosas desde esa perspectiva pierden su importancia, ¿eh? Y por último, el poder del propósito, ¿eh? Que está relacionado con el sentido de la vida, con los valores, con el reparar, con el compromiso, con el compromiso por trabajar por un mundo mejor, ¿eh? Pues entonces, yo en mi caso, por ejemplo, lo más importante fue la revisión de vida, que además fue una revisión empática, si recuerdas, en el cual no solamente, y ahí remitimos a nuestro anterior episodio, no solamente percibí el, el, que mis errores, pues tuve conciencia de error, sino además las consecuencias que habían tenido las otras personas. Entonces, muchas veces yo me acuerdo que yo pensé, primero, me parece mentira que yo haya hecho tantas cosas mal. Tengo que decir que también tantas cosas bien. A esto yo me di cuenta que vamos a ver, tenemos muchas situaciones que requieren nuestra mejoría, nuestra atención y que lo que te voy a contar ahora más o menos nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. Y relacionado también con la muerte, que son cuatro contextos, ¿eh? Hemos dicho cuatro momentos de mi ECM, hemos dicho cuatro poderes, y entonces ahora vamos a hacer cuatro contextos. Los cuatro Ok. contextos, por una parte, es que el miedo a la muerte. Primero, estando bien, muchas personas pues rehuyen el tema de la muerte. Si tú te das cuenta, se habla muy poco de la muerte. La gente no lleva a los entierros a los niños en muchos casos, ¿eh? El- y si se habla, es un tema muy incómodo. Y lo que es peor, si se habla, muchas veces se dice lo que no hay que decir. O sea, no estamos entrenados, como no estamos entrenados en eso, decimos lo que no conviene. A una persona que está en duelo, no le digas, tienes que ser fuerte, ¿eh? Tienes que, tienes que seguir adelante, tienes que tal. Es decir, vamos a ver, ¿sabes lo que tendría que decirle la persona en duelo? Tendría que decirle, vete a tomar viento, porque y no es eso lo que yo necesito. Yo lo que necesito es que me escuches mi dolor, que valides, que valides que estoy sufriendo, que valides que mi vida ha cambiado radicalmente desde que he perdido a la persona que amo. Mira, una persona, una paciente mía me dijo no hace mucho, una chica que se había quedado viuda después de perder al amor de su vida y dejarle con dos hijos, eh, que, que, que tuvo, bueno, y que ahora estaba saliendo del hoyo. Y me dijo, pues me pasó algo que es que la hubiera pegado una hostia allí mismo. Y yo me quedé sorprendido porque, bueno, una, una buena chica, ¿no? Una chica tal, y le había pegado una hostia y tal. Y le digo, ¿qué es lo que pasó? Dice, mira, dice, me encontré con una del pueblo, porque vivía en un pueblo, y me dice, bueno, mujer, no tienes que sufrir tanto, que el mar está lleno de peces. Yo es que no sé si es que a veces nos ponemos nerviosos en los funerales o qué pasa, porque yo historias de estas. Sí, sí, pero claro, ¿qué es lo que esa persona necesitaba que le hubieran dicho? Esa persona hubieran dicho, pues mira, mm, si tú sufres porque has perdido a ese ser amado, es que es natural.
Y si necesitas expresarlo, pues mira, exprésalo, yo estoy aquí. Y si no quieres hablar ahora y quieres hablar en otro momento, házmelo saber y hablamos. Yo estoy aquí a tu lado. Y si quieres, y si quieres que nos callemos, bueno, y si quieres que esté en silencio a tu lado, yo estoy. Eso es lo que quiere la persona que sufre. Que, que le dejes recordar a su ser amado. Y Que le llorarlo y dejes sentir dolor, porque llorar, tiene derecho a llorarlo y a sentir dolor. soltar hasta la última de las lágrimas que haya que soltar. Y no cuando lo haya olvidado, sino cuando ya pueda vivir sin que el dolor le paralice. Y tampoco no hace falta que esté siempre ya, siempre igual. No, no. Que se permita, si hace falta, un día De tonto. recaída, de volver atrás. Mira, yo tengo una amiga que amaba a su abuela más que a nadie en el mundo, ¿no? Y resulta que su abuela, esta es una historia muy bonita, su abuela le hizo, cuando estuvo con ella por una circunstancia, le hizo un libro de recetas de cocina, pero en las recetas de cocina le ponía frases que le salían del corazón, que eran frases como frases motivacionales, sencillas, Eh, pero que era el lenguaje de su abuela y que le llegaba al corazón. Pues tenía una amiga íntima que, que era amiga, pero que sufrió, que lloraba cuando pensaba en la abuela igual que la nieta, ¿no? O sea, es decir, entonces de cuando en cuando, eh, esta amiga mía llamaba a su amiga, supongamos Paquita, y le decía, oye Paquita, hoy necesito llorar, ahora voy. Entonces se ponían allí en el salón, sacaba el libro de cocina, se ponían allí una infusión, empezaban allí a leer aquello, empezaban a llorar, se pasaban así un rato. Y después de haber las dos vaciado las lágrimas, pues se despedían con un hasta la próxima vez. Se lo permitían, se Hasta lo la próxima permitían, llorada. se lo Sí, permitían. bueno, eso está muy bien. O sea, me parece genial eso, porque es que sí que es verdad que se ha convertido un poco esto en tabú, como que se ha muerto alguien y es como que la viuda y es como que la has llamado y tal. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo va a estar? ¿No? Y como que tampoco estamos ahí para, ¿no? No queremos hablar del tema, como que nos parece violento y siempre lo que tú dices, ¿no? Como que tienes Voy que a ser dar fuerte. un curso rápido. Es decir, ¿qué tienes que decir? No, 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 no es eso, no. Primero, cállate, cállate y solo toma la palabra si lo que dices da apoyo, si lo que dice consuela, ¿sabes? Si lo que dice es oportuno, ¿eh? Que muy pocas cosas. Es decir, yo mm, cada vez que lo pienso, sobre todo de cómo lo hacía antes y de cómo lo hacen muchas personas, pues pienso que de 7 cosas que se dicen, 6 y media sobran, y esa media casi que también. O sea, es decir, lo que una persona en duelo quiere es comprensión, es que le dejen expresarse, es que estés callado tú de tus problemas para para coger su dolor. Su dolor está ahí dentro, es un amor que no tiene a dónde ir. Y cuando lo expresa y una persona le escucha de una forma atenta, de, de una forma compasiva, le escucha de verdad. No está pensando en qué le dirá, ¿sabes? Cuando uno acoge el dolor del otro, es cuando en realidad ese dolor se vacía. Al menos le da consuelo hasta que se vuelva a llenar, ¿no? Pero ya esa energía que no tiene a dónde ir, ya tiene a dónde ir, que es a la persona que te escucha. Muy bien. Y después y otro día y otra persona, y entonces por sí mismo eso se va, no es que se extinga, es que va perdiendo brillo.
para entendernos, ¿eh? No se Ya. hace más pequeño, pero no se hace ya tan llamativo para la atención. ¿Y sabes qué? Es bueno que si uno ha amado a una persona, siga pensando con amor 20 años después. Lo importante es que asuma que aquello que vivió no puede repetirlo ahora de esta manera. Y si tú quieres en otra vida, puede ser que haya una evolución de conciencia, puede ser que se reencuentren o no, no lo sé. Pero tiene que entender que aquello ya no será, ya no es. Pero el recuerdo puede dar también gasolina al alma. Bueno, estábamos en, en asumir la mortalidad, ¿no? Es una situación, ¿no? El hablar hablar de la muerte. Hay que normalizar hablar de la muerte. Y eso yo también lo tengo como una misión personal. ¿Eh? Hay que recordar que somos mortales y que, como decían los estoicos, recuerda que has de morir. ¿Eh? Bueno, ¿cuál es la otra situación? Esto ya ocurre en personas normales, ¿eh? En personas sin ninguna condición añadida. ¿Qué otra condición o situación eh, nos resulta desafiante? Pues una situación desafiante es el de acompañar a alguien que se está muriendo, a alguien con una enfermedad grave, mortal, incapacitante, llámese Alzheimer, llámese cáncer, llámese esclerosis lateral amiotrófica, llámese como sea, ¿no? Es decir, cualquier cosa que te deteriore y que pierdas la salud. ¿Eh? Cuando mamá deja de ser aquella mujer maravillosa que preparaba la comida en los domingos por ser alguien que está en una cama y que tienes que cambiarle el pañal y que te grita por las noches y que por el día a lo mejor te insulta o no te reconoce. Eso es muy duro. ¿Eh? Pues esta es otra situación que relacionada con la pérdida y la muerte nos solemos encontrar las personas con mucha frecuencia. ¿Eh? Por hijos que tienen una discapacidad, por padres que tienen una enfermedad crónica, por situaciones graves que dejan secuelas. ¿Eh? Bueno, pues otra situación en la que nos encontramos, ahora está en la tercera, la enfermedad. El- ese deterioro que provoca o bien la vejez a veces, o bien una enfermedad crónica que sabes que va a acabar con la vida, es también un desafío para la persona que lo padece. No ya para quien lo cuida, sino para quien lo padece. ¿Por qué? Porque nuestra continuidad se ve amenazada. Y la cuarta situación vital que nos encontramos que genera dolor es el duelo, del cual ya hemos hablado, que es la pérdida material de un ser querido a quien sabes que físicamente no va a volver. ¿Eh? Entonces, bueno, pues como decimos, recapitulando, tenemos cuatro poderes, tenemos cuatro situaciones, ¿no? Y entonces empleamos herramientas eh, re- mm, con esos cuatro poderes que movilizan la energía de esos cuatro poderes para, para, eh, para sanar Que a la... recapitulando, para que la gente no se pierda, los cuatro poderes empiezan por conexión, ¿no? Conexión con el mundo, con el universo, con la naturaleza, conexión con nuestro universo, con nuestra realidad, comunicación, amor, relaciones, vínculos, sería el segundo. El tercero sería un examen de conciencia y el cuarto, el propósito. Exactamente. Esos son los cuatro poderes. Los cuatro contextos los acabas de mencionar, recapitulando, ¿no? Serían El miedo a la muerte, el miedo a el, la muerte, el cuidar, el cuidador, el acompañamiento, digamos así, ¿no? La ujú, enfermedad y el duelo. ok, Y entonces tenemos herramientas con las cuales practicar los poderes. Mira,
¿cómo comunicamos, perdón, cómo practicamos nosotros la, la, la conexión? Pues mira, con la meditación. ¿Eh? Pues yo diría que sobre todo a mí me gusta mucho y lo practico el mindfulness o bien la meditación zen. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Porque es observar la mente para que las aguas turbias se reposen y se conviertan en aguas cristalinas. ¿Eh? Pues esa es la herramienta de la conexión. ¿Eh? Conexión. El mindfulness permite conectarnos con todo. Primero con nosotros mismos, después con nuestras tareas, con las personas que nos rodean. Notas una gran diferencia cuando alguien te, te atiende, ¿no? Se manifiesta en presencia delante tuyo, o solamente ves tú de que te está escuchando, pero que está pensando en a ver qué te dirá después, en ese lenguaje de merluzos de muchas personas, ¿no? Pues la conexión. Después hay otras herramientas relacionadas con el amor y la comunicación. Mira, yo te citaría dos. Una es la escucha activa. No solamente el escuchar, sino hay una forma atenta en presencia de escuchar a las personas. Eh, de, por ejemplo, cuando tú estás con esa persona te mira a los ojos, esa persona con su lenguaje te dice que lo entiende. Si algo que no lo entiende, te dice, oye, mm, explícame eso, que quiero que me ayudes a comprenderlo mejor. Oye, si yo te he entendido bien, lo que tú has querido decir es tal cosa. ¿Sabes? Y tú dices, hostia, este tío me escucha, esta persona me escucha, ¿no? Pues la escucha activa, ¿no? Y tú imagínate una persona enferma que, no sé si te ha pasado, sobre todo porque lo ves entre gente mayor, ¿no? Que una dice, pues a mí me duele la rodilla, y la otra dice, uy, pues si te doliese el hombro como a mí, Una competencia de cada, dolores. cada uno a su dolor. O yo como médico, cuando entra una paciente, y es decir, una mujer acompañada de su cuñada, ¿no? Y, le, y la mujer dice, a mí me duele la rodilla. Y la cuñada que está al lado dice, uy, si le doliese como a mí. Cada loco con su calabaza, o también lo vemos Claro, entre ahí amigos, está, ¿no? ahí está. Que empieza un amigo a contar un problema y el otro empieza a completar el suyo y ni siquiera escucha lo que le está diciendo. Es decir, pero pues escúchame, ¿no? Que tengo un problema. Sí, pues eso, la escucha activa. Y otra también muy interesante, otra forma de conectar con el amor son los rituales. Uy, esto qué bonito. El, Sí, sí, sí. Hay lo que se llama rituales de conexión y de memoria. Yo en el libro menciono varios que he vivido. ¿Eh? Si quieres, ya después lo hablamos y tal. Mediante el ritual un ritual es una práctica de conexión con con la persona que no está ahí, ¿sabes? Y es muy bonito porque a veces son de recuerdo y a veces son también de cierre, ¿sabes? Es decir, el echar unas cenizas al mar o en fin, es decir, hay rituales muy bonitos, ¿no? Ujú. Bueno, pues es una forma de conexión. Las herramientas relacionadas con la revisión y el perdón son sobre todo la escritura reflexiva. El llevar un diario, el llevar un diario del duelo, por ejemplo, ¿no? En las mujeres, las personas que viven un duelo, ¿no? Cómo se sienten, cómo se expresan ahí, que puedan ver una evolución, que el expresar en estos diarios los pensamientos y cómo se ven las cosas ahora y cómo se veían en el pasado y lo que esperas del futuro, ¿sabes? Todo esto por escrito es una herramienta muy poderosa y muy sanadora para las personas que se encuentran en estas situaciones límites que hemos dicho, ¿no? Y eso está relacionado con la revisión y con el perdón. Porque muchas veces cuando uno revisa las cosas, uno dice, mira,
tal persona me hizo daño, pero mira, la perdono porque es que lo necesito yo. Yo ya no quiero seguir con ese rencor, no quiero seguir con esa venganza, no necesito venganza, vengarme para, para vivir feliz, ¿eh? Que no significa eso abandonar la justicia, no significa que el otro salga de rositas y no aprenda lo que tenga que aprender, pero cuando tú dices yo perdono, para mí, cuando se dice en sentido auténtico, es yo renuncio a seguir con la venganza, ¿sabes? Bueno, pues a veces lo hacemos, pero a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Cuando, cuando nosotros, pues por adicciones, por, 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 por maldad, hacemos daño a otras personas, pues tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Mismo, aunque el otro no nos perdone. Si nosotros nos arrepentimos, vamos a la otra persona y les decimos, mira, reconozco que hice mal y estoy dispuesto a compensártelo si tú me lo pides. Y el otro te dice, yo no te lo perdonaré nunca. Quisiera que, que te quemaras en el infierno. Pues a veces tiene uno que perdonarse uno a sí mismo y decir, mira, yo ya he hecho todo lo que podía, todo lo que estaba en mi parte, y yo a mí mismo me perdono. Y ojalá tú también llegues a perdonar por tu bien, ¿eh? Es una reflexión. Bueno, y el cuarto, y, la, y las herramientas relacionadas con el propósito, son lo que se llama psicoterapias humanísticas que, basadas en valores. O sea, cuando nosotros basamos nuestra vida no en querer ser felices, sino en querer ser coherente con nuestros valores, nuestra vida cobra significado, cobra propósito. ¿Por qué? Porque cuando uno vive con dirección, cuando las cosas salen bien, uno avanza, pero cuando las cosas salen mal, uno está en el camino correcto y has aprendido y vas a seguir avanzando en la misma dirección, pero no desviándote. Entonces, el propósito, que no significa un propósito firme para toda la vida, ¿eh? Sí, pero que el momento, si por ejemplo, si tú, yo qué sé, pues si tu propósito es educar a tus hijos, pues mismo que hay un mal día, mismo que le hayas dicho una palabra ya con poca paciencia, ¿eh? Pero tu propósito es darle esa infancia feliz, es darle esa educación la mejor posible, es darle el mejor contexto. Pues tú vives coherente con tus valores, aunque tú tengas un mal día o el niño tenga un mal día, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. en eso muchas cosas. Entonces, bueno, hay técnicas, hay lo que se llama la terapia de la aceptación y el compromiso, la logoterapia, en fin, cosas que es buscar el propósito, el propósito de nuestra vida y vivir de forma coherente con ellos, con nuestros valores. Bueno, pues con esto yo lo que hago es que propongo 15 ejercicios para entrenar estas habilidades. Ok, y están en tu libro, qué interesante. Están en mi libro, sí, sí. O sea, 15 cuatro maneras, pilares. 4 poderes con 15 ejercicios para ejercitarlos. Me gusta. Cuatro Y además, enseñanzas, cuatro contextos, cuatro herramientas. sí, y 15 ejercicios que yo lo que quiero, lo que sería mi plan si mi libro se vende, ¿eh? Que es, que es mi deseo. Mira, cuando hablo de mi libro, hablo de este, ¿eh? Estoy Lo segura de traigo, que sí. como Estoy este segura guión, de que sí. Va a funcionar muy bien. me sale muy bien. Recordamos que está en Roca Editorial, Lo que la muerte me enseñó, del doctor José Morales, donde habla de lo que la muerte le enseñó a raíz de esta experiencia cercana a la muerte, esos cuatro pilares de los que hemos hablado, esas cuatro enseñanzas que él, bueno, pues aplica a esos cuatro contextos y esas cuatro herramientas que recapitulando serían El mindfulness, la la meditación, meditación, la escucha sí, activa, el perdón activa. y la Sí, bueno, psicoterapia. el perdón y la escritura, es decir, la revisión por la escritura, ¿eh? Ajá. Y después, bueno, vamos a ver, otra cosa que, bueno, lo de la psicoterapia digamos, es eh,
vivir, para que me entiendas, vamos a ver, explorar cuáles son los propios valores, que yo explico aquí lo que son los valores y eso, y tratar de vivir coherentes con ellos. Entonces, hay una forma profesional de abordar esto, que es, que es pues con un psicólogo, ¿no? Ujú, Que te ayude a descubrir esos valores, esa coherencia. ujú. Para las personas que tengan curiosidad, mira, hay un libro precioso que que se titula La trampa de la felicidad, de Russ Harris. Es un libro maravilloso que, que también de una forma práctica te enseña a vivir de acuerdo con tus valores. Bonito, eso nos lo apuntamos aquí. Yo me estoy apuntando todo lo que tú estás diciendo, José. Y sin ánimo de querer hacer spoiler. Ah, Porque la dime, dime. gente que también tendrá que leer tu libro y además ahí pues lo aplicas todo y lo Y hombre, desglosas vamos en a ver, mayor detalle. esto no hace spoiler, no hace spoiler porque solo con esto yo creo que es insuficiente Pues, para llegar al menos a la profundidad del libro. Y si a alguien le sirve, wow, yo lo doy. Si con esto ya le basta, pues yo me doy por muy feliz también. No, yo lo que quiero es ayudar a las personas, no solo que solo me compren libros. lógicamente. Por eso te decía que, sí, que sin ánimo de hacer spoiler, a ver, además yo creo que aquí hay una pregunta que sobra, ¿no? Porque también te la hice, te la he hecho muchas Bueno, veces, ¿no? Pero es que yo te preguntaría, ¿cómo te ha transformado a ti la muerte? Pues que ya lo estamos viendo, o sea, cómo lo ha transformado es que realmente te has convertido en una persona totalmente distinta, que te has quitado capas, que te has deshecho de un montón de cosas, que te has dado cuenta de que cosas que tú pensabas que tenían importancia no la tienen, te has vuelto una persona cada vez más espiritual, ¿no? Y con ese propósito de guardián de la luz, ¿no? De querer ayudar a otros, que es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y este libro es una expresión de eso, una manifestación de esa voluntad. sí, sí, el objetivo de este libro es ayudar al sufrimiento. No, el escribir por escribir no tiene sentido ahora para mí. Eh, Tampoco tengo talento para otra cosa, pero al Ya, menos eso en no. el aspecto este Estoy segura de técnico, que sí tienes talento para otras cosas. he, he intentado hacer un libro que es lo que me han dicho. Míralo, cuando yo he dado unas lecturas, es decir, a personas de mi confianza que lo lean, y, y lo que, y lo que es una constante que, que me ha halagado y, y que no lo digo yo, lo dicen las personas que lo leen, es la facilidad con la que se lee. El lenguaje resulta muy cómodo de ir asimilando, muy agradable en la lectura. No lo digo yo, lo dicen los lectores de prueba de libro. Y que, bueno, si alguien se lo compra, lo lee y piensa lo contrario, tiene todo su derecho de manifestarlo. Pero nada, más bien lo que me dicen es que la lectura es cómoda y los contenidos son prácticos. Yo estoy deseando hincarle las garritas. Sé que hay un ejemplar de camino a mi casa de España. Ahora mismo estoy en Colombia y lo voy a leer con auténtico entusiasmo. José, me encanta hablar contigo de estos temas. Además, transmites una paz y un, no sé, es muy relajante la forma en la que lo cuentas todo, a pesar de que estamos hablando de cosas duras, ¿no? Porque has mencionado cosas duras. La vida es muy dura para mucha gente. Yo recuerdo mucho una vez que mi padre estaba en el hospital y a su lado había un paciente que estaba en fase terminal. Iban prácticamente a diario a decirle que ya se tenía que mudar a cuidados paliativos, a hacer un traslado en el hospital, que tenían que ir en ambulancia por él y que ahí es donde iba a estar mejor. Y el hombre se negaba, se negaba, se negaba, no quería y no dejaba a la mujer abandonar la habitación ni un segundo. Tenía miedo de que se lo llevaran allí, ¿no? Porque era como, "Uf, si me llevan allí ya se acabó, ¿no? Se acabó esto Wow, para mí y eso fue qué muy duro. duro. Yo veíamos eso y realmente, pues, se me ponen los pelos de punta de acordarme, ¿no? Porque, bueno, pues eso, son momentos duros, la vida es dura para Pero mucha mira, gente. si te sentías así, significa que la persona que era responsable, o sea, es decir, la persona, digamos, el personal sanitario,
pues no sé si lo planteaban bien, Tal vez porque, no. de lo que, mira, eh, para crecer como médico, tienes también que crecer como persona. Es decir, si, vamos a ver, no, sobre todo un hospital que se empeña en curarte, ¿eh? Que se empeña en salvarte como sea. Y a veces hay que dejar ir. O sea, vamos a ver, en el hospital se puede morir muy bien si tiene, si tiene una mentalidad de cuidados paliativos. O sea, yo te diría, en positivo es una, te lo expreso de otra forma, ¿eh? Vamos a ver, un hospital con unos buenos cuidados paliativos, con unos buenos servicios sanitarios que te, que te facilitan esa despedida, que te permiten que tengas intimidad, que te permiten que pongas la música que necesitáis para despedirlos, por ejemplo, ¿no? O tener lo que sea, o poner unas velitas o lo que sea. Tener el ritual de despedida es un buen sitio, la verdad. Lo que pasa es que este caso en concreto le estaban ofreciendo ir a cuidados paliativos, que es otro centro. Tenían que sacarlo de ese hospital para llevarlo al otro centro, para recibir efectivamente el acompañamiento apropiado en esa fase. Lo que pasa es que los que iban a decirle que se tenía que ir, pues no tenían ningún tacto, ¿no? O sea, Es eso. ese proceso no tenía ningún tacto. Le decían, mira, te tienes que ir, vale, pero en ese momento no, nada, o sea, No comunicaron bien no comunicaban porque bien y entonces el hombre tenía resistencia porque decía, que yo aquí, mientras esté aquí estoy muy bien, ¿no? Porque mientras esté aquí significa que todavía hay esperanza, ¿no? Tenía como una especie de... Claro, eso es terrible, o sea, pues no estuvo bien comunicado. ¿Eh? No digo que hubo ninguna culpabilidad, pero sí que hubo la responsabilidad de comunicar del centro. Pues bueno, no siempre uno estaba afortunado, ¿eh? No siempre son días brillantes, pero sí que era responsabilidad de las personas que manejaron esos últimos días muy mal. Pues, José, yo por mi parte solo puedo darte las inmensas gracias por compartir este ratito contigo, por todo lo que nos aportas, por todo lo que nos das, siempre, cada vez que hablas de este tema, por regalarnos este libro que has escrito, que ya digo que búsquenlo ustedes en todas las librerías porque ya está en todas partes, se puede localizar en todos los lugares, también si ustedes compran por Amazon, por Busca Libre, por cualquier medio y por supuesto apoyen la librería de barrio, la librería local, que yo siempre lo digo, ¿no? Gracias inmensas, José. Bueno, pues a tu servicio y el de tus escuchantes. Ahí quiero también que nos dejes solamente un dato, porque mucha gente va a querer hablar contigo, contactarte, y es dónde pueden hacerlo. Bueno, mira mi página web, que es www.doctormorales.es. Ahí está la forma de contactar. Lo más fácil es enviarme un WhatsApp o enviarme un mail. Lo que no atiendo son de entrada llamadas telefónicas, sino que me contacten o por WhatsApp o por mail y yo contacto con ellos. ¿Qué más quieren ustedes? Que una persona que abiertamente dice, mira, yo estoy aquí, esta es mi página web, este es mi número de WhatsApp, para lo que ustedes necesiten, aquí estoy. Pues ese es José Morales y no todos los días tenemos la suerte de conocer a una persona como él y de, bueno, pues eso, conocerlo. Decía otro amigo mío que conocer es querer, y estoy de acuerdo. Conocer es querer. Te queremos, amigo mío. Muchísimas gracias por estar aquí con esta familia de antenautas que se ha formado alrededor del canal bueno, iba a decir de Mano Martínez, de una servidora, que esto de hablar de tercera persona de uno mismo suena como muy raro. Y pues muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, pues ya sabéis, comentad, pensad, reflexionad con nosotros, ¿no?
y dejadnos vuestros comentarios, que los vamos a leer siempre. Siempre leemos, contestamos a todo lo que nos decís, lo que nos comentáis, lo que nos preguntáis, siempre, siempre, siempre. Y a mí se me hace siempre una sonrisa muy bonita cuando pasáis a saludar, a decir desde dónde nos escucháis, qué es lo que hacéis o compartís vuestras experiencias. Gracias inmensas a todos vosotros también por acompañarnos en este viaje al más allá. Muchos besos. Chao.